Vamos a ver hoy un par de ejemplos que son para el ateísmo a la vez un gran problema a pesar de su pequeñez. El primero de ellos es la célula. La célula. Cuando Darwin propone la teoría de la evolución, la célula, queridos amigos y hermanos que nos acompañan, era un misterio. La célula, como no tenían los microscopios tan sofisticados y avanzados que tenemos hoy en día, no se le conocía como hoy le conocemos. La célula apenas se le veía como una especie de mancha negra con algunos puntitos. ¿Y qué es lo que Darwin y sus contemporáneos pensaban? Que mientras más la investigaran, más simplicidad hallarían en ello. O sea que la célula no es tan compleja. Y si la célula, como ellos creían, se demostraba ser algo simple, entonces su teoría tenía mucho más esperanzas. ¿Por qué? Porque demostrarían que la base de la vida, que son las células, dije la célula, no el celular, aclaro. Que hay personas que de repente las ves afligidas y ¿qué pasó? ¿Se le apareció el diablo? ¿Se le vino su suegra un mes a la casa? ¿O por qué está así? No, se le perdió el celular, no pueden vivir sin él. Creen que es la base de la vida. No, la base de la vida no es tu celular, es la célula. ¿Por qué la base de la vida? Porque todos nosotros estamos formados y todas las especies están formadas por células. Simplemente adoptan diferentes formas y desarrollan diferentes funciones, pero somos un compendio de células, todos nosotros. Nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros ojos, todo está formado por células. Entonces, si la célula era algo simple, como es la estructura de la vida, digamos los ladrillos de una casa, entonces sería más probable que la vida pudiera surgir mediante el azar ciego de la naturaleza. Por lo contrario, si la célula es muy compleja, entonces la teoría de la evolución se metía en problemas. Déjame explicarte esto con un ejemplo para que podamos todos ir comprendiendo un poco más al respecto. Si yo voy en un avión de carga y llevo en el avión material de construcción, varillas, cemento, blocks, ladrillos, loseta, teja, lo que tú quieras, y lo aviento una y otra vez durante toda mi vida, desde el aire, al azar, hacia un campo, esperando que caigan 4 varillas cada una en una esquina y que caigan los ladrillos formando 4 paredes y las tejas formando un cuarto de 3 metros por 3 metros, mediante el azar, sin intervención de ningún albañil ni arquitecto, simplemente aventando el material al azar. ¿Tú crees que esto sería posible? De entrada dice no. Yo te quiero decir que es muy difícil, pero si lo intentas millones de veces durante millones de años, en una de esas, ¿qué tal que sí? Pero si yo te digo, ahora vamos a esperar que todo ese material forme en un cuarto de 3 por 3, sino el palacio de Buckingham, ¿tú crees que eso sería posible? ¿El castillo de Chapultepec, tú crees que sería posible? No. ¿Por qué? Porque el grado de complejidad es tan elevado que no hay ningún lugar, ninguna probabilidad matemática para el azar ciego. Necesitas intervención inteligente. Lo mismo es con la célula. Si la célula se demostraba era como un cuarto de 3 por 3, dirías, bueno, tal vez es difícil creer que esto surgió de la nada, pero no es tan complejo. Entonces, en alguno de esos intentos, de repente, las fuerzas ciegas de la naturaleza la formaron. Y la célula es la base de la vida. Sin células no hay vida. Así que para explicar la evolución no se trata de que de repente la mano se convirtió en ala. No, señor. Todo esto a nivel microscópico tiene que tener una explicación. Cómo las células es que llegaron a desarrollar esas especies, esos órganos y esas funciones. Y más adelante veremos quién le daba las órdenes a las células que se la den. Entonces tiene que haber una evolución no solamente en la especie, sino en su célula y en su ADN. Entonces empezamos a ver por qué el tema se titula 2 pequeños problemas enormes para el ateísmo. Si la célula era simple y es la base de la vida, tal vez somos el producto del azar. Pero si la célula es compleja, entonces al igual que el castillo de Chapultepec y que el palacio de Buckingham, tendríamos que concluir, nos guste o no nos guste, ¿sabes qué? Tiene que haber detrás un creador, un diseñador. Esto no pudo surgir mediante el azar ciego, mediante las fuerzas de la naturaleza. Avanzó el conocimiento y Darwin, hermanos y amigos, estaba equivocado. La célula no es un castillo de 3 por 3. La célula no es el palacio de Buckingham, la célula no es el castillo de Chapultepec, es mucho más compleja que cualquier estructura
que haya creado hasta el día de hoy el ser humano. La célula, voy a explicar esto, es más compleja y más sofisticada que que la mejor de las fábricas automatizadas que el ser humano haya creado. Si tú has visto documentales de las fábricas y dices, me impresiona su tecnología, cómo solito los robots vienen, ensamblan, las bandas avanzan y todo se forma y solamente hay un operador detrás. Bueno, la célula lo supera por mucho. No es una simple célula, no es una simple mancha, con algunos puntitos como Darwin creía, repito, es más avanzada, más sofisticada, más compleja que ninguna estructura que el ser humano haya creado, es más compleja que cualquiera de nuestras mejores fábricas. Dios nos humilla diciendo, algo tan pequeño que no lo puedes ver, es más grande que lo más grande que tú puedes crear. Y de ahí que dice, profesando ser sabios, se hacen necios, porque es realmente una necedad ver esta evidencia y seguir diciendo, no creo que el palacio de Buckingham, no creo que el castillo de Chapultepec pudieran crearse de la nada mediante millones de intentos, pero sí creo que la célula lo hizo. ¿Por qué? Realmente muchos tienen que analizar su corazón y darse cuenta que no es que no puedan creer en Dios, sino que no quieren creer en Dios, porque están enojados con Él, porque no encontraron alguna explicación de alguna tragedia, como ocurre con muchos ateos, o simplemente porque saben que reconocerle implica arrepentirse y seguir su palabra y no están dispuestos a hacerlo. Quieren seguir viviendo una vida de pecado, no quieren arrepentirse y por eso se cuelgan de cualquier pretexto, de cualquier teoría, de cualquier suposición, aunque no tenga ningún fundamento, antes que reconocer que hay un creador. Pero ¿sabes algo? Si tú sigues con esa posición, ¿cuánto tiempo te va a durar? 60, 70, 80, 90 años de vida. Algún día la Biblia dice, prepárate para venir al encuentro con tu creador. Algún día tendrás que encontrarte cara a cara con Él y si no fuiste honesto, ese día Él te va a pedir cuentas. Entonces tenemos que ser honestos porque de nada sirve autoengañarnos 70, 80 años si el resultado de esto es la perdición eterna. La célula, repito, que es la base de la vida, es sumamente compleja. Sin células no hay vida, no hay órganos, no hay especies. ¿Cuál es el problema para el evolucionismo? Que Dios les hizo una mala jugada. Dios tiene un sentido del humor impresionante, porque hizo que algo tan microscópico como una simple célula fuera mucho más complejo de lo que podríamos imaginar, entender nosotros. Ahora, nosotros sabemos que lo complejo no surge de la casualidad, no surge de la nada, sino que mientras más complejo sea algo, entonces, y mientras más detallado, más se demuestra que requirió para su origen y para su existencia una intervención inteligente. Antes de comenzar a explicar acerca de la célula un poco, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Tutankamón? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Cuántos conocieron a Quetzalcóatl? ¿Nadie? ¿No? Hay algunos que a lo mejor se ven ya medio dados al catre, pero no es para tanto, ¿verdad? ¿Cuántos conocieron algún maya, algún egipcio, alguna de estas civilizaciones de la antigüedad? ¿Nadie? ¿Nadie conoció a los egipcios, a los mayas? Ahora te quiero preguntar, ¿has visto alguna foto de ellos? ¿Sí has visto una foto? ¿A poco así sacaron su celular? Y a ver, sonríe Tutanka, y Tutanka agarró y no, selfie con Tutanka, ¿no? Nadie ha visto fotos, hemos visto pinturas. ¿Has visto videos de ellos? ¿No has visto videos de ellos? ¿Cuántos creen que existieron? Los egipcios, los mayas, los sumerios, los babilonios, civilizaciones de la antigüedad, pero voy a limitarme a lo que más conocemos y de sus obras, que son los mayas y los egipcios. ¿Cuántos creemos que existieron? Levanten la mano. Todos creemos que existieron. Te pregunto, ¿por qué si nunca los has visto? Porque miles de años después de su estancia sobre la tierra nos dejaron obras como evidencia de su existencia. Sería absurdo que tú vieras sus pirámides y que tú afirmaras que mediante el polvo y la erosión y las rocas y las fuerzas de la naturaleza mezcladas al azar se formaron estas pirámides.
Tú no necesitas verlos a ellos, no necesitan aparecerse y decir yo existí. Basta con que tú veas sus estructuras, la simetría de sus estructuras. Es más, un ladrillo, simplemente por sus lados simétricos, algo tan simple como eso, ni siquiera una casa, sino el ladrillo, ya es evidencia de que detrás de él hay intervención inteligente. No es una roca con lados distintos, sino que tiene formas simétricas. Ahora, las pirámides, debido a su posición geográfica, es decir, su ubicación respecto al sol y a los astros, la simetría de cada uno de sus lados, su diseño, su arquitectura, aunque fueron hechas hace miles de años, esto es suficiente para decirnos a gritos que detrás de esos edificios hubo algún creador o hubo algún diseñador. Y cuando tú ves su ubicación, su arquitectura, su diseño, tú dices, ese diseñador no solamente tuvo que existir y trascender a la pirámide en sí misma, es decir, ella no se causó a sí misma, sino que fue causada por alguien, sino que ese alguien tuvo que ser alguien pensante, inteligente y poderoso para poder llevar a cabo esa creación. Aunque no puedas tener evidencias como fotos o videos, el edificio en sí mismo da testimonio de su existencia. ¿Sí me explico o no? Pues lo mismo veremos que es con la célula. Aunque no tengas una foto de Dios y no se te haya aparecido y no tengas un video, Él, Romanos 1 dice, nos da testimonio de su existencia y de su poder a través de su creación. Es lo que conocemos como el argumento del teólogo William Paley, que es el argumento que se conoce como el del relojero ciego. Y dice, si tú vas caminando por un río y ves una piedra, puedes pensar que las fuerzas ciegas de la naturaleza la pusieron ahí. Pero si ves un reloj, entonces no puedes creer que apareció ahí de la nada. No puedes creer que apareció solito. No necesitas conocer al fabricante para saber que existe. Simplemente ver su funcionamiento, su orden, su organización es suficiente para saber que Él es real. Yo te quiero preguntar, si crees que todo esto, todos los ecosistemas, las especies, lo micro, lo macro surgió de la nada, te voy a invitar a que me prestes tu reloj, lo voy a agarrar a martillazos, lo voy a meter en una caja y lo vamos a poner a que lo agiten el resto de tus días. No te preocupes, según lo que tú crees, con el paso del tiempo es muy probable que se vuelva a armar solito. Imposible, dirían. Bueno, entonces explícame cómo algo mucho más complejo que tu triste reloj, como la célula, no se compara en lo más mínimo. ¿Cómo es que crees que esto llegó a surgir de la nada? Ahora algunos dicen, no, es que fue a través de procesos graduales, no fue de la noche a la mañana. Entonces esto significaría que encontraste un reloj con manecillas pero que no funcionaba, y luego que empezó a funcionar minutos pero no segundos, y luego segundos. ¿Cómo es que llegó a eso? No, señor, hay cosas, como hoy veremos, que desde un principio tuvieron que funcionar tal cual son, si no, no podrían haber evolucionado. Ejemplo de ello, la jirafa, debido a la estatura, a la altura de su cuello, bombea la sangre, sus venas y arterias la transportan, su corazón la bombea con una fuerza mucho mayor que el nuestro, porque si no, no llega la sangre al cerebro, ¿y qué pasa? Se muere. Ahora tú sabes que cuando una persona se pone de cabeza, ¿qué ocurre? Se le va la sangre al cerebro y eso es malo, aunque te gustaba de niño, eso es malo. ¿Qué es lo que ocurre cuando la jirafa se va de recreo y toma agua en el estanque? Imagínate, con la presión con la que es bombeada la sangre, se le iría al cerebro y también moriría. Bueno, pues cuenta con válvulas para regular cuando ella se agacha. Entonces tuvo que evolucionar al mismo tiempo su corazón junto con las válvulas, porque si no, no existiría la jirafa. Por eso la Biblia dice, Dios a través de su creación, y podría hablar de aves y de anfibios, de nuestros ojos, de nuestro cerebro, del corazón, en cada órgano y en cada especie. Hay un grado de complejidad a través del cual a gritos Dios nos dice, yo existo, yo soy todopoderoso, yo soy real, yo soy tu creador. No estás aquí por accidente, es uno de los engaños del enemigo para que tú te deprimas y piensas que no sirves para nada, y por eso la gente se suicida y se encierra en su cuarto y se compra un pastel de chocolate y prende Netflix y ve todo el día Peppa Pig. Y canta, nadie me quiere, todos mueren, mejor me como un gusanito. Y hoy Dios te dice, es mentira. Yo pensé en ti antes de la fundación del mundo. Yo tengo un propósito para tu vida. Entonces, la célula es mucho más compleja que el reloj, que cualquier cosa que nosotros podríamos presentar, que estas estructuras mayas o egipcias. Y si ellas requirieron de un diseñador, mucho más esta célula. Vamos a explicar.
¿Cuánto mide una célula? Generalmente es tan pequeña que alcanza aproximadamente 1/10 de milímetro. 1 milímetro es la 10ª parte de 1 centímetro. Es esa medida que tú puedes ver en las reglas que dices no sirve para nada, no sé para qué me la pusieron, pero ahí está. Sirve para arquitectos, para algunas cosas, pero bueno, no entiendo por qué a mi hija en kinder, por ejemplo, le piden una regla con milímetros, pero esas son otras cosas. Esa 10ª parte de centímetro, que es 1 milímetro, intenta dividirlo en 10. No vas a poder, no lo vas a ver. Ya es tan pequeño que el ojo humano no lo alcanza a distinguir. De ese tamaño es una célula. Sin embargo, esto es asombroso. En ese pequeño y microscópico espacio, lo que Darwin no vivió para ver, y espero por su bien que en el infierno tengan microscopios de última generación para que se entretenga, porque él no lo supo, es que esa célula, esa 10ª parte de milímetro, no es un puntito, sino que es un puntito formado a su vez por 10 millones de átomos. O sea, divide 1 centímetro entre 10. Luego eso que es 1 milímetro, divídelo entre 10, tienes la célula. Y esa célula divídela entre 10 millones de millones. Esos 10 millones de átomos a su vez están compuestos por millones de moléculas, más pequeñas todavía. Y muchos creyeron que las moléculas eran la partícula más pequeña, y hoy empiezan a conocer algunas como las quarks y otros que son más pequeños que las moléculas todavía, y de la cual pues bueno, ya se sabe, pero todavía hay mucho que avanzar en el conocimiento, ¿verdad? Lo impresionante es que cada célula y cada átomo y cada molécula, todos estos millones de moléculas, de átomos en las células, cumplen con una función específica de una forma inteligente. Un ser humano está formado aproximadamente por más de 35 billones de células, que son 35,000 millones o 35 millones de millones. Para entender esto, haz de cuenta que tú vas al banco y te dicen tienes 1 millón de pesos, ok, tienes 999 millones de pesos. Imagínate tener 1,000 millones de pesos, es muchísimo dinero. ¿Qué es 35 billones de células? Como si tú tuvieras en el banco esa cantidad, llegas a 1,000 millones de pesos 35 veces. Es un dineral, ¿o no es así? Si dices que no, entonces al rato pasa conmigo para que oremos por ti, que Dios ponga como en Ananías y Zafira el deseo. No es cierto, estoy molestando. 35 billones de células es lo que tenemos nosotros. Así que cuando quieras herir científicamente a alguien y sin ser muy ofensivo, sin que se dé cuenta, solamente dile qué feas células tienes, mi hermano, ¿no? Vuelta con el de al lado y dile, aunque sea por fe, dile, no, para ti no, tú tienes células muy bonitas. Dentro de cada una de todas estas más de 35 billones de células hay un mundo entero. Y cada una de estas 35 billones de células que miden la 10ª parte de 1 milímetro, ahí en ese pequeño espacio tú puedes encontrar algo más complejo que la fábrica más compleja que haya creado el ser humano hasta el día de hoy. Todas las células, excepto las bacterianas, tienen varios compartimentos o varios cuartos, como si fueran las secciones de una fábrica. Una fábrica tiene un área donde llega la materia prima, se produce, otra que es la del ensamblaje, otra la de la pintura, otra la de revisión, otra la de el empaque, etcétera, etcétera. Bueno, pues así hay diferentes cuartos en la célula donde se cumplen diferentes funciones específicas. En un cuarto, por ejemplo, se produce la energía, en otro reside el ADN, del cual hablaremos en unos minutos, que es básicamente la información genética que dicta las órdenes a las células de qué órganos van a formar y qué funciones van a desempeñar y cómo se van a comportar. En otro cuarto se procesan las proteínas, en otro cuarto se desecha lo que ya no sirve, en otro cuarto se producen nuevos materiales, de lo cual ahorita vamos a hablar, en otro se cargan los materiales para llevarlos a otro lugar, en otro cuarto se metabolizan las grasas para convertirlas en energía. Vuelta con el de al lado y dile, se ve que a ti esa parte de la fábrica se te descompuso, mi hermano. Un joven me dijo hace poco, Jesse, Dios me habló a través de la película de Spider-Man. Le digo, ¿por qué? ¿Cómo Dios te habló a través de Spider-Man? Dice, sí, mira,
Spider-Man no fue siempre Spider-Man, él antes era Peter Parker y se convirtió en Spider-Man cuando lo picó una araña. Le digo, ¿qué tiene que ver contigo? Dice, es que yo cuando vi eso recordé que cuando tenía 10 años a mí me mordió un marrano. Ahora todo tiene sentido. Bueno, no falta quien se olvide todo el mensaje, pero no se le olvide este chiste, ¿verdad? Yo lo cuento para que esto no sea tan pesado por todos los términos y ejemplos que estamos mencionando. Cada uno de estos compartimentos, secciones o habitaciones, como le quieras llamar, está aislado por una membrana. En total la célula tiene más de 20 secciones diferentes. Todo esto lo vimos en la primaria, pero se nos olvidó, no le pusimos atención. Yo me arrepiento, ahora estudiando apologética, digo, ¿cómo no puse atención a las clases, verdad? Me entraba por aquí, me salía por allá, pero cuando lo veo ahora con este otro sentido, pues bueno, son cosas impresionantes. Las células se están renovando constantemente. ¿Qué significa renovando? Que se deshacen de las cosas viejas y fabrican nuevos componentes. El problema es el siguiente, estos nuevos componentes no funcionan en cualquier sección. Recuerda que hay 20 secciones. Estos nuevos componentes están diseñados para funcionar solamente en una sección o en una habitación, pero no en otras. Estos componentes se fabrican en un lugar central dentro de la célula. ¿Quién sacó 10 en biología? Que se conoce como los ribosomas. Dicen, los tristes ribosomas, con razón reprobé. ¿Qué son los ribosomas? 50 moléculas grandes que contienen o que están formados por más de 1.000.000 de átomos. Ahí se fabrican estos nuevos componentes. El problema es, ahora tienes que llevarlos a estas 20 secciones. ¿Cómo le haces para que cada nuevo componente llegue al lugar donde tiene que estar? Amigos, las cosas no sirven si no están en su lugar. Y que las cosas estén en su lugar requiere una organización inteligente. Por eso que las fábricas son programadas para que las bandas de distribución lleven las cosas a su lugar de una sección a otra. Por eso es que en el comercio se utilizan camiones, aviones, barcos, rutas marítimas, rutas aéreas, rutas terrestres para transportar el material de un lugar a otro. Porque el producto terminado, si no está donde tiene que estar, no sirve para nada. Y para que el producto terminado esté en el lugar adecuado, se requiere forzosamente inteligencia. No lo puedes aventar y que el azar se encargue. Imagínate que tú vas al súper y avientas todo en el centro de tu casa y prendes muchos ventiladores y hay que el aire lo ponga cada cosa donde va. Y llegas al baño y en vez del papel ahí estaban las lijas. El spray del cabello lo confundiste con el ácido muriático. Las cosas, si no están en su lugar, no sirven. Si tú dejas tus calcetines ahí que se acomoden solos, no se van a acomodar solos. Ahí se van a quedar. Tú tienes que organizar todo de forma inteligente. Lo impresionante de esto es que la célula cuenta con estos medios de transporte, llamémosles camiones moleculares, y cuentan con estos caminos. Déjame explicarte. Estos camiones moleculares están cerrados y tienen motores para transportarse de un lugar a otro dentro de la fábrica, pero si no hay camino no se pueden transportar, pues dentro de la célula hay caminos sofisticados también para que estos camiones transporten el material de los ribosomas a las diferentes secciones. Y por si no fuera suficiente, tienen un sistema de apertura y de identificación para ver qué están cargando. Una vez cargado, cerrar, llevarlo a cada habitación o sección correspondiente, abrirla con puerta, por así decirlo, y descargar solamente el material que corresponde. No es de que llegan y descargan todo, sino que tienen una forma inteligente de detectar qué están transportando, a dónde tiene que ir. Llegan, lo dejan, cierran y se van a la siguiente sección. Esto es impresionante, porque es como DHL, por ejemplo, o estafeta. ¿Has recibido algún paquete tú o de Liverpool, de donde sea? Alguna vez recuerdo que me llegó algo muy pequeño y volteó al camión y vi una televisión de 80 pulgadas y dije, ¿no la quiere dejar también aquí esa? No, porque aquí tenemos una lista donde dice a dónde tiene que ir. Ellos no llegan y avientan al azar. Ahora, ¿tú crees que DHL o estafeta o la paquetería de Liverpool funcionan solitos? No, cargan el producto y hay una lista donde dice qué tengo que cargar. ¿En qué camión? Se cierra el camión. ¿A dónde lo tengo que llevar? ¿Qué tengo que descargar en cada sección?
Sería absurdo que alguien dijera: yo creo que DHL o estafeta funcionan solitos. Por más avanzada que es la tecnología del ser humano, sigue requiriendo de una intervención inteligente. Aun cuando hicieras al lado la mano de obra del ser humano, requeriría softwares y máquinas programadas y diseñadas y creadas por el ser humano para cumplir con esa función. El azar no lo puede llevar a cabo. Necesitas inteligencia detrás que diga: carga esto, llévalo aquí, aquí solamente descarga esto, acá descarga lo otro. Todo este proceso demanda inteligencia. Con las células ocurre lo mismo. Cuando alguien dice: somos producto de la nada, eso fue mediante el azar, está utilizando algo tan creíble como que DHL o estafeta pueden funcionar, crearse y seguirse desarrollando solitos. Y además multiplicarse, porque también lo hacen las células. Recrearse una y otra vez, sin intervención de nadie, mediante el azar ciego y las fuerzas de la naturaleza. Sácate otro, brother. Se fabrican las cosas en los ribosomas, se cargan en los camiones, se cierran las puertas, caminan por sus carreteras, llegan a cada sección, identifican: esto va aquí, se cierran las puertas, esto va acá, se cierran las puertas, esto va acá. Dios nos muestra que Él es real y que es poderoso a través de su creación. Di lo que quieras, pero no me digas que no crees en Dios porque nunca has visto un milagro. Porque cada día, cada segundo, dentro de ti están ocurriendo más de 35 billones de milagros. Dios es real. Dios, dice la Biblia, es eternamente poderoso. Siempre ha sido Dios, siempre ha sido poderoso y siempre lo será. Esto significa eternamente poderoso. No es que comenzó a ser, siempre ha existido y siempre lo ha sido. Esto ocurre dentro de nosotros todos los días, más de 35 billones de ocasiones. Sería milagroso que esto ocurriera solo en estafeta. Los noticieros publicarían: un camión salió solo, se descargó solo, aventó el material. ¡Wow! Pero lo vemos dentro de nosotros, no una vez, no en un camión, en más de 35 billones de ocasiones. Repito, 35 mil millones de ocasiones, o 35 millones de millones. Y nos atrevemos a decir: Dios no existe. Ahora tiene sentido que Pablo diga: habiendo conocido a Dios, porque le conocemos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias porque somos un milagro, sino que su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios nos las damos de intelectuales e inteligentes. Cuánta necedad hay detrás de ello. Segundo problema para el ateísmo, segundo pequeño gran problema: el ADN. Más problemático todavía que la célula. El ADN es el responsable, lo voy a resumir, de dar las instrucciones a las células y les dicta qué órganos y qué funciones van a formar. Cuando un bebé nace, se empieza a hacer como una masa de células y un ordenador, por así llamarle, empieza a organizarlas, y el primer órgano en desarrollarse es el corazón. Cuando nuestra pequeñita fue formada en el vientre de mi esposa, fue impresionante que medía solamente, creo que eran 12 milímetros, algo increíblemente pequeño. No recuerdo exactamente la cantidad, pero ya tenía corazón y escuchamos su corazón. Y latía muy fuerte. Y lo primero que dijimos es: qué fuerte late su corazón, y nos emocionamos. Luego dijimos: qué fuerte patea, y nos emocionamos. Luego dijimos a las 3 de la mañana: qué fuerte grita, y ya no nos emocionamos. Si no hubiera ADN en la célula, de nada serviría que el ateísmo lograra explicar el origen de la vida, porque son muchos problemas. O sea, primeramente, cómo los químicos formaron vida. ¿Cómo los químicos formaron aminoácidos? Se ha intentado en ambientes controlados formar los 22, 23, no recuerdo la cantidad exacta, aminoácidos esenciales para formar a su vez una proteína mediante químicos, y han logrado solamente producir entre 4 y 6 en un ambiente controlado, donde una vez que crean uno, lo separan. En un ambiente primitivo, sin control, se destruirían a sí mismos. La vida jamás sería posible. Una vez que me explicaste cómo de los químicos surge la vida, cómo es que se crean estos aminoácidos y a su vez estos las proteínas, cómo es que tiene la vida, ahora explícame cómo la vida se organiza y se desarrolla de forma inteligente. Y aquí viene el segundo problema, que es el ADN.
Porque si no existiera, de nada servirían las células. El ser humano sería una masa de células inservibles, buenas para nada. Una bola nada más. Es como que llegas a la pastelería y echo todos los ingredientes ahí a lo loco. No sirve si no los vas organizando de forma inteligente. No sirve una sopa en la que tienes todos los ingredientes y los avientas si no pones cada ingrediente en su tiempo, el tiempo, la cantidad adecuada. ¿Sí me estoy explicando o no? Lo que tienes es nada. Tienes los ingredientes, ahora hay que organizarlos. Tengo los ladrillos de la casa, tengo las varillas, tengo el cemento, ahora hay que organizarlo. El encargado de esta organización es el ADN. El problema para el ateísmo es que no solamente la célula es compleja, sino que el ADN es todavía muchísimo más complejo. Y cuando Darwin promueve su teoría, no tenía la más mínima idea de todo lo que vamos a explicar, porque ni siquiera se había descubierto. La información del genoma humano, ¿qué es el genoma humano? Es nuestra información genética. Funciona como si tú organizaras algunos códigos. Voy a explicar esto de forma que todos podamos comprenderlo. Haz de cuenta que nosotros tenemos un alfabeto de 27 caracteres. Y para que tú crees un libro, no necesitas aventar al aire los caracteres o las letras. Para que tú produzcas información, ¿qué necesitas? Organización. Necesito seleccionar las letras en cierto orden para producir palabras. Y luego necesito ordenar las palabras en cierto orden para producir oraciones. Y luego las oraciones en cierto orden para producir capítulos. Y luego los capítulos, a fin de cuentas, producen un libro. Cualquier orden no basta. No se trata de cortar millones de letras y aventarlas al aire y ahí está. No, señor, el desorden no forma nada. Tengo los caracteres, ahora tengo que organizarlos y así funciona el ADN. El ADN da órdenes mediante estas programaciones genéticas, como la de una computadora. De nada sirve si tú no le pones un software que le diga qué funciones tiene que llevar a cabo. Y no cualquier programación va a ser algún software, necesitas una programación inteligente. Algunos dicen, solamente son 4 caracteres, 4 químicos los que forman toda esta información. Sí, pero para formar una proteína necesitas de 200 a 300 mil combinaciones y no cualquier combinación sirve. O sea, necesitas acomodar cada letra, por así decirlo, cada químico, cada enlace en el orden adecuado para que entonces la vida sea posible, para que cada función se lleve a cabo, para que cada órgano se desarrolle. ¿Vamos bien hasta aquí o necesitan otra vez? ¿Verdad? Estoy tratando de ser lo más claro y poniendo un poco estos ejemplos, ¿verdad? Para que podamos comprenderlo. Entonces, para que hubiera evolución en cada especie, en cada función y en cada órgano, primeramente tú tienes que explicar la evolución en el ADN. Y Darwin no sabía esto. Él creía que era como que tienes una masa de plastilina y tienes un perro y de repente le empiezas a hacer así y al perro le salen alas. Así te lo pintan en los documentales y en las películas. De repente empezó a volar. No es de que de repente fuiste aplanando una mano para que se convirtiera en ala. Primeramente, antes de esa evolución en el órgano, tuvo que haber una evolución en el ADN. ¿Qué significa esto? Un cambio de programación. Yo quiero que mi computadora desarrolle nuevas funciones. ¿Qué tengo que hacer? Introducirle un nuevo software o modificar el que tiene. Y es lo mismo que ocurre con el ADN. Quiero que el ADN dé nuevas órdenes a las células para que desarrollen nuevos órganos y que al cabo del tiempo se conviertan en nuevas especies. Un proceso que tuvo que requerir millones de cambios para que de una especie a otra llegáramos a existir nosotros. No pudo ser tan simple y tan sencillo como te lo pretenden hacer ver. Tuvo que haber este cambio en el software, en la programación. Y acuérdate, no cualquier cambio sirve. No es de que, pues aquí cambio las letras así y así y así. No, a estos cambios en la programación, un cambio en el orden de los caracteres, por así llamarle, se le conoce como una mutación. ¿Y sabes qué producen las mutaciones? Síndromes. ¿Y los síndromes llevan mejoras en la especie? No, señor. Imposibilitan en alguna de sus funciones a la especie. Al día de hoy, lo único que han demostrado que pueden hacer las mutaciones son síndromes, no mejoras, al contrario,
Lo que el ateísmo está diciendo es que lo que a la fecha no ha ocurrido una sola vez, ocurrió en el pasado, millones de veces. Lo que el ateísmo está estableciendo es que aquello que no produce mejoras, sino lo contrario, en el pasado sí produjo mejoras. ¿Cuál es la evidencia? Ninguna. La pregunta en medio de esto es: ¿quién es el fanático? Fanático se define como aquel que está entusiasmado ciegamente con algo. ¿Me preguntas a mí, soy un fanático? Por supuesto que no. ¿Estoy entusiasmado con Dios? Muchísimo. Le sirvo y le amo y le doy mi vida, pero no a ciegas. Muchos en un principio decidimos creer en Él sin evidencias, pero cuando Tomás le dijo: Señor, déjame meter tu mano en tu costado, Jesús se lo permitió. Y es cierto que hay una mayor bienaventuranza y es como un plus, un extra, aquel que sin evidencias creyó. Pero aquel que dice: yo quiero ver, Dios dice: no hay problema, aquí estoy, solamente abre tus ojos. Aquel que duda, Judas 22, convéncelo. Primera de Pedro 3:15, prepárate para presentar defensa ante aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. Tu esperanza, dice Dios, no está basada en la fe ciega, no está basada en el fanatismo, está basada en la razón. ¿Estamos entusiasmados con Dios? Sí. ¿Quieren que les expliquemos por qué creemos en Dios? Con mucho gusto lo podemos hacer. Ahora explícame, ¿por qué tú crees que Dios no existe? ¿Por qué crees que vienes de la nada? ¿Por qué crees que tu tío es King Kong y que tu tía es Chita? Este sí es un entusiasmo ciego. La fe no es ciega, pero si hablamos de fe ciega, muchos ateos tienen demasiada. Esta información organizada, ¿sabes a cuánto equivale? O sea, si tú quisieras, ¿cómo le podemos decir? Extender, poner para leer toda la información que el ser humano tiene en una mesa, que no te alcanza una mesa, pero que dijeras: a ver, todo el genoma humano lo quiero yo poder leer, a ver esta información, ¿a cuánto equivale? El equivalente sería 75.490 páginas de un periódico u 800 Biblias juntas. Muchos ni han leído la que tienen y tienen más de 10 años en Cristo. Imagínate leer la Biblia 800 veces. Esto es el ADN. A eso equivale el genoma humano, la información genética, todos estos códigos formando secuencias y dando órdenes específicas. Equivale a 75.490 páginas u 800 Biblias juntas. Si tú quisieras leerlo todo a un ritmo de una palabra por segundo durante 8 horas al día, tardarías un siglo en leerlo. Cuando alguien dice somos producto del azar, lo que está diciendo es tan científico como creer que tú puedes tomar 75.490 páginas de diferentes diarios del Universal del día de hoy, o del Sol de Toluca, o del Reforma, o el que tú quieras, y cortar sus secciones y todas sus letras en cachitos y meterlas en un cuarto con muchos ventiladores y toneladas de pegamento y aventarlas al aire y esperar que con la fuerza del aire y el pegamento, al cabo de millones de años, un día de repente esas 75.490 páginas del Universal, el Reforma o el Sol de Toluca se conviertan en el New York Times. Cambie el lenguaje y la información. Esto es lo que se requiere para que una evolución, una nada más, una macromutación de una especie a otra sea posible. Esto tendría que haber ocurrido millones de veces. ¿Es creer esto o reconocer Dios existe y es todopoderoso? Lo más increíble de esto es que toda esta información cabe en la cabeza de un alfiler. ¿No tiene un gran sentido del humor nuestro Señor? Toda esta información, si tú la juntaras, cabe en la cabeza de un alfiler. El ADN, otra comparación, tiene más información organizada que en la Enciclopedia Británica. ¿Qué ocurriría si llegara del espacio la Enciclopedia Británica codificada en lenguaje binario? La mayoría diría: aquí está la evidencia de que existe la inteligencia extraterrestre. Pero al ver lo mismo en la naturaleza, en vez de reconocer que es también la evidencia de que existe una inteligencia divina, insisten en decir que es producto del azar ciego, en vez de humillarse y decir: realmente hay una inteligencia que nos trasciende. Es por todo esto que un científico dijo lo siguiente, y me gusta mucho.
Einstein dijo que Dios no juega a los dados y estaba en lo correcto. Dios juega Scrabble. Dios juega Scrabble. Dios nos revela a través de su creación su existencia. El ADN funciona como un almacén de información para que se pueda llevar a cabo un proceso de manufactura y que sea correcto. Voy a explicar un poquito rápido esto. El ADN le indica qué aminoácidos tienen que enlazarse y cuáles van a ser los enlaces que van a utilizar o que van a formar para a su vez producir el tipo correcto de proteínas que a su vez van a formar los sistemas biológicos. Lo estoy resumiendo de una forma simple, pero amigos y hermanos, el proceso es tan complejo que científicos escépticos como Diane Kenyon dejaron atrás la idea de que la vida se originó de los químicos para creer ahora que la vida se originó en una inteligencia que la trasciende, por lo complejo que es. Otros, en vez de reconocer que hay un Dios, como Francis Crick, premio Nobel, dijo que el ADN fue sembrado por que la vida humana o el ADN fue sembrado por los extraterrestres. Le fue imposible reconocer que es producto del azar, pero en vez de reconocer a Dios, dijo, fueron los extraterrestres. O sea, mientras algunos ateos quieren matar a Dios, otros quieren resucitar a E.T. ¿Por qué? Porque los últimos descubrimientos científicos están desmoronando a pedazos su teoría. La pregunta que hay que hacer es, ¿quién escribió esa obra tan magistral en cada célula? ¿Quién lo hizo? No solamente nosotros, en cada especie del planeta. ¿Fue el azar ciego? ¿Fue la selección natural quienes hicieron el mejor bestseller del universo? ¿Puede la materia solita, sin ninguna ayuda, sin ninguna intervención, organizarse a sí misma, convertirse en vida inteligente y organizada? ¿O es todo esto una de las huellas del Creador certificando su existencia? No sé qué es lo que tú creas o lo que quieras creer. Yo creo lo que Dios dice, no por fanatismo, sino utilizando un poco la razón y siendo honestos. Hermanos, es cierto, Dios nos manifiesta claramente. No tiene que aparecerse y decirte, ¡buh, soy Dios! No tiene que aparecerse un ángel y decirte, Dios existe. Mira tu cuerpo y observa la grandeza del Creador. Algunos ven su panza y dicen, no, sí, Dios es muy grande. Aunque no me refería a eso precisamente. Concluyo con lo siguiente. Bill Gates, que todos sabemos quién es, dijo, y lo cito textual, obviamente la traducción: el ADN es como un programa de cómputo, solo que mucho más complejo que cualquier cosa que hayamos imaginado una vez. Si un software de por sí ya es complejo, imagínate qué tan complejo tiene que ser el ADN para que Bill Gates sea humilde en decir, el ADN es mucho más complejo que cualquier programa complejo que yo o cualquier otro programador haya creado. Lo dice alguien que sabe del tema, y si un software requiere forzosamente de un programador o de intervención inteligente, al menos en un inicio, ¿qué nos hace creer que este minúsculo ADN, que es mucho más complejo, se formó y se organizó solito? No, Señor. Hoy muchos tienen que abrir los ojos, ser humildes, reconocer que han profesado ser sabios y que han sido necios, y reconocer al Creador. ¿Y qué te puedes quedar de este mensaje? Si tú habías rechazado a Dios, hoy dar una vuelta de 180 grados y decirle, Dios, quiero conocerte. Sé que muchos tal vez todavía tienen dudas, y también sé que Dios te va a dar respuestas para todas tus dudas. Pero una persona honesta no es la que dice, tengo dudas y por eso no creo. Es la que dice, tengo dudas y quiero ver si hay respuestas, y Dios te las va a dar. Si tú has tenido dudas, si tú como hijo de Dios te has tambaleado en la fe, como Juan Bautista, que le envía a preguntar a Jesús, Jesús, ¿eres tú el Mesías que habíamos de esperar o esperamos algún otro? Jesús no volteó y mandó satanizar a Juan. No dijo, díganle a ese pagano incrédulo que cómo es posible que dude. Le dio respuesta a Juan. Vayan y díganle a Juan las cosas que suceden. Los ciegos ven, los sordos oyen, paralíticos andan, suegras son hechas buena onda, maravillas ocurrían.
Y la fe de Juan fue afirmada en el Señor otra vez. A través de este mensaje, Dios te dice: entiendo que a veces tu fe se tambalee, que los problemas de repente te sacudan, que de repente voltees al cielo y pienses que estés solo. Entiendo cuántas veces has orado y no has sentido nada y que piensas que no estoy ahí, pero ten por seguro que no es así. Yo estoy contigo. Voltea al cielo y la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cada vez que te sientas desanimado, cada vez que sientas que no estoy contigo, recuerda cosas como estas y nunca olvides: no solamente soy Dios, soy también tu Padre, tu amigo, tu Creador. Estoy contigo y soy todopoderoso. Todo. Porque de nada sirve que una persona te ame si no tiene la capacidad de ayudarte. ¿Cuántas veces no nos sentimos impotentes porque queremos ayudar a alguien y no podemos? Estamos en las manos de un Dios que no solamente nos ama y quiere lo mejor para nosotros, sino que además puede. ¿Por qué a veces no lo hace? Porque sus caminos no son los tuyos, son más grandes y más altos que los tuyos. Pero es una verdad que los que le aman, Romanos 8:28, todas las cosas siempre les van a ayudar para bien. Y ya sea que tú hoy te declaras ateo o agnóstico porque algo te pasó y no comprendiste, o que tú eres creyente y también estás desanimado, tambaleándote, hoy Dios te dice: pon tu mirada en mí. Y algún día lo que hoy no entiendes o lo que no has entendido en el pasado va a tener sentido. Y de lo que un día te quejaste, en el futuro me vas a dar gracias. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, no hubiera gobernado en Egipto y todos hubieran muerto de hambre. Si la iglesia primitiva no hubiera sido perseguida y asesinada, no hubieran dejado la comodidad de Jerusalén y la palabra nunca habría llegado a todo el mundo y tú y yo hoy estaríamos perdidos. Te podría citar así decenas de ejemplos de hombres que la pasaron mal, pero que su prueba los posicionó donde Dios los quería poner. El problema es que tú volteaste a ver tu situación, la tragedia que viviste, lo viste a la luz de lo terrenal, de lo temporal, no de lo eterno. Y dijiste: no puede ser que Dios haya permitido esto. ¿Por qué? Te enojaste con Dios, dudaste, o tal vez creyendo, pero te apartaste. Hoy Dios te dice: vuelve a mí y entiende que esa situación no es tu estilo de vida permanente, es solamente un camino, un puente hacia tu destino final, a mi voluntad para tu vida. Y mi voluntad para tu vida no es que tú estés toda la vida ahí amargado, sufriendo. No, hay momentos complicados, pero que no son para destruirte, son para forjar carácter en ti, son para llevarte a algo más, son para sacudirte, son para muchas cosas. Pero aún en los tiempos difíciles, mi voluntad siempre es buena, perfecta y agradable. Dios quiere llevarte a su voluntad. La pregunta es si tú lo quieres. Y para que Él te lleve, Romanos 12:2 dice: deja de conformarte a este siglo, deja de tomar la forma de los demás, de ser como todos, de pensar como todos, porque tu matrimonio es como todos, porque tu relación con tus hijos es como todos, porque tu vida es como la de todos, porque estás deprimido como todos, porque sigues el camino de todos, porque estás engañado como todos, porque rechazas a Dios como todos, porque vives lejos de Dios como todos, porque tal vez crees en Dios pero eres religioso como todos. Transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento, que significa cambia tu forma de pensar. Es lo que significa la palabra arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Y reconóceme. Y entonces comprobarás. No vas a escuchar, porque hay cristianos que, ¿cuántos creen que la voluntad de Dios es buena? Amén. Y nunca la han vivido. Declara lo que Dios tiene, lo declaro, pero jamás lo experimentan. Dios quiere que dejes de decir amén, de declarar, de establecer, y que vivas, que compruebes su voluntad buena, agradable y perfecta. La pregunta es si tú lo quieres. Si tú lo quieres, Él te está esperando con brazos abiertos. Hay un error que consiste en creer que para acercarse a Dios primero tengo que cambiar para ser digno de venir a Él. Si así fuera, ¿para qué vino a dar su vida por nosotros?
Vino porque somos incapaces en nuestras fuerzas de acercarnos a Él. Por eso Jesús, cuando fue juzgado por estar, Lucas 5, conviviendo con publicanos y pecadores, respondió diciendo: es que yo no vine, señores, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque no es un sano el que necesita médico, sino el enfermo. El único que te pide es que le digas: Señor, estoy enfermo, te necesito, tú transfórmame. No que tú digas: voy a esperar a que sea perfecto para acercarme. Nunca podrás, y su influencia sería el equivalente a decir: ahora que sane voy con el doc, porque qué pena ir así enfermo, ¿qué va a decir? ¿Tiene sentido? No. Tú vas con el doctor porque reconoces que necesitas la ayuda de alguien más. Y es lo que Jesús está diciendo. Él te dice: acércate así como estás, yo no te rechazo. No hablo de libertinaje, no hablo de permitir el pecado. Hablo de que tal vez hay cosas que tu carne no quiere dejar. Dice: acércate así, solamente reconoce que necesitas mi ayuda y yo te voy a ayudar. Tú no vas a poder. A lo mejor había rechazado a Dios por la otra razón que explicamos. Porque sabes que acercarte a Él implica que habrá cambios drásticos en tu vida y no quieres. Pero hoy sé que dentro de ti algo está latiendo y palpitando, y algo sí quiere, y es el Espíritu de Dios redarguyéndote. Y tu carne no quiere, pero hoy ven con tu carne y dile: Señor, la verdad es que yo no quiero cambiar. Yo estoy disfrutando del pecado, pero reconozco que necesito tu ayuda y tú muéstrame. No el fanatismo, no las tradiciones de los hombres. Quiero conocerte, quiero escuchar tu palabra y que tú me digas qué es bueno y qué es malo y por qué. Y cuando Él te convence de algo y te muestra algo, Él también te va a dar la fuerza y te va a guiar a que tú seas capaz de llevarlo a cabo. Solamente ríndete a Él. No te hablo de prometer perfección, te hablo de prometer rendición. Cuando yo le entregué mi vida, le dije: Señor, no te prometo que nunca voy a fallar. Te prometo que cuantas veces falle lo voy a intentar de nuevo. Hay cosas que mi carne no quiere dejar. Lo que hago hoy es reconocer cuánto te necesito y te pido tu ayuda para que tú hagas la persona que yo quiero que quieres que sea. Señor, no te prometo ser la persona perfecta. Sí te prometo que si fallo 100 veces, lo voy a intentar de nuevo 101 veces. Que si enfermo, volveré con el médico una y otra vez. Y repito, no hablo de libertinaje. Libertinaje es: ve y peca, Cristo ya pagó, no pasa nada. Hablo de arrepentimiento y de reconocer que sin intervención del doc, todas tus fuerzas no van a hacer nada. Hoy ven a Él, así como estás. Rechaza toda condenación, todo remordimiento con el que el enemigo te ha querido separar de Él. Es que tú hiciste aquello y esto y lo otro. Hoy Dios dice: ven así como estás. Tus pecados tal vez han sido grandes, pero no hay nada que sea más grande que el poder de la sangre de Jesucristo para limpiar todos tus pecados. La sangre de Cristo, 1 Juan 1:7, nos limpia, que en griego es la palabra katsarizo, limpia, borra, elimina todos nuestros pecados. Él te quiere dar libertad el día de hoy. Él te quiere adoptar como su hijo. Él murió en la cruz. De tal manera Dios te amó, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y si tú crees en Él, dice Juan 1:12, y le recibes, los que creen en Él y los que le recibieron, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora concluyo con esto que es magnífico. ¿Cuánta gente no anda por ahí en el mundo altiva, segura? Porque soy amigo del gober, porque soy hijo del diputado, porque soy hijo del empresario. Hoy quitando por supuesto el factor arrogancia y altivez, pero Dios quiere que tú camines con mucho más seguridad y confianza, porque tu padre es o puede ser no el gober o el diputado, no el rey de España, el rey de reyes y el señor de señores. Este Dios todopoderoso dice: quiero habitar en ti. El que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra en 6 días, quiere hablar a tu vida. Y créeme, no hay nada que el poder de su palabra no pueda hacer, restaurar o dar vida. Lo hizo una vez y lo quiere hacer otra vez en ti. Yo te invito a que le des esa oportunidad. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y no te resistas más. Hoy que oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No hablo de una invitación a venir con nosotros, hablo de una invitación a venir a Cristo. No hablo de dejar o iniciar una religión, hablo de iniciar una relación con Dios. Es más, ni siquiera te queremos comprometer a que vengas aquí.
Claro que te recomiendo que vayas a una iglesia, porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Una iglesia, por supuesto, donde se predique su palabra. Pero no somos la única en Metepec ni en Toluca. Ve a la que tú quieras. Y si esta eliges, eres bienvenido. Y si no, la que sea. Pero hoy acércate a Dios. Hoy decide entregarle tu vida. Hoy decide reconocer que le necesitas, que has vivido lejos de Él, autoengañándote a ti mismo. Y en el fondo de tu corazón tú sabes que aunque temporalmente llegas a hallar satisfacción, tarde o temprano vuelve una y otra vez el mismo vacío que estás buscando llenar en otras cosas o personas. Esto es algo también científico, ¿lo sabías? ¿Sabías que cuando tú haces o obtienes algo que te gusta, tu cerebro libera dopamina que te hace sentirte bien? ¿Y sabías que al cabo de algunos meses se acostumbra, asimila la sensación, ya no le produce novedad, la deja de producir, y por eso entonces quieres algo más? Y por eso Salomón hace miles de años, cuando esto no se sabía, dijo tajantemente, con toda seguridad: nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Jesús dijo: tú puedes beber de esta agua, tener todo el dinero, los amantes, los placeres del mundo, y durante un tiempo te darán satisfacción, pero tarde o temprano cualquiera que bebiere de esta agua, a tiempo futuro, Él dijo, volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le doy nunca más tendrá sed, sino que correrán de su interior ríos que salten para vida eterna. Él quiere empezar a traer esos ríos dentro de ti, a que tu satisfacción sea interna y no dependa de lo externo. Bebe de mi agua, dice el Señor. Acércate a mí. Estoy sintiendo en mi corazón algo para algunos de ustedes que yo no tenía en el bosquejo. Hay muchos que se enojaron con Dios porque la iglesia los tropezó. Tú puedes venir a ver mi computadora, no la voy a tocar, eso no está escrito. Hay personas en este lugar que tuvieron familiares cristianos que les dieron un ejemplo tan terrible, o en su iglesia, incluso que conocieron, aparte del liderazgo, que les dio un ejemplo tan terrible que se asquearon del cristianismo. Y Dios te dice: es que nunca me conociste a mí. Mi iglesia está formada por hombres y se equivocan. Además hay infiltrados hipócritas. Pon tu mirada en mí. Inténtalo una vez más. Y que tu fe no sea determinada por lo que ellos hacen o hicieron o harán, sino por lo que yo he hecho, por lo que yo estoy haciendo y por lo que yo voy a hacer. Dale una oportunidad, date una oportunidad de conocerle a Él. Conociste a gente que abusó de la fe, que vivió doble vida. Que eso no te aparte más de Él. Satanás intentó destruirte y apartarte de Dios, pero estás aquí porque el Señor te está llamando de vuelta donde siempre perteneciste. Y no te hablo de un lugar, no te hablo de una iglesia, te hablo de sus manos, te hablo de su presencia. Te llama a que vuelvas ahí. Y una vez que tú lo escuches y lo conozcas ahí, volverás a la iglesia para darte cuenta que ninguna es perfecta. Pero a diferencia de antes, tan fuerte será tu fe y tu convicción, que en vez de que eso te tropiece, lo que harás será tener el anhelo ferviente de tú ahora ocupar esa posición de quien te tropezó para hacer el bien que no te hicieron, para hacer lo correcto que dejaron de hacer, o para eliminar lo malo que se permitía. Ahí en tu lugar, si tú quieres acercarte a Él por primera vez, o has vivido muy lejos de Él mucho tiempo, quieres regresar a casa de forma genuina, dile: Dios, reconozco que yo he pecado, que por una u otra razón, es cierto, he vivido lejos de ti,
Señor, perdóname y ayúdame a cambiar. Es muy probable que muchos le estén diciendo esto con esfuerzo, porque no quieren dejar cosas de su día a día. Clama con todo tu corazón y dile: ayúdame, tú enséñame qué está bien y qué está mal. Ya no quiero vivir más en la vanidad de mi razonamiento. Reconozco que te necesito y te pido que tú me des las fuerzas para hacer tu voluntad a través de mi comunión contigo. Dios, ven a reinar en mi vida, a sentar tu trono en mi corazón. Sé mi Señor, mi Salvador, mi amigo, mi Padre. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti. No quiero iniciar una nueva religión. Quiero conocerte y tener una relación contigo. Si todavía hay dudas, dile: Señor, perdón porque he sido soberbio al afirmar Dios no existe. Estoy cayendo en una contradicción filosófica, convirtiéndome a mí mismo en Dios. Porque decir Dios no existe implica que esa persona ha vivido en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los países, en todo el universo, y puede constatar y decir entonces Dios no existe. Señor, perdona mi soberbia. He vivido apenas en cierta región, en cierto espacio, en cierto tiempo. Dios, si estás ahí, revélate a mi vida. Quiero conocerte, ya no quiero vivir lejos de ti. También te pido perdón y te pido que me transformes. Dios, tú sabes que hay dudas que me han sembrado, tal vez mis antepasados, amigos en la escuela, en internet. Ya no quiero utilizarlas más como bandera para pelear en contra de ti. Te pido que tú me ayudes y que me respondas como lo hiciste con Juan. Que me abraces y en algún momento, y si hoy ha de ser esa hora, manifiéstate a mi vida. Dios, yo te pido por cada persona que está haciendo estas oraciones, que tú te reveles a ellos, que les hables a través de personas, de tu palabra, de situaciones, que cumplas tu propósito en sus vidas. Que todo aquel que creía que su vida no tenía propósito, que no servía, que incluso estaba pensando en dejar de vivir, hoy tú quites las vendas de sus ojos y crean que tú tienes un propósito para ellos, que no vienen de la nada, que tú les creaste, y cuando alguien crea algo es porque tiene un propósito para aquello que está creando. Que tú antes de la fundación del mundo pensaste en ellos, en qué iban a ser, en qué tiempo iban a vivir. Úsales con poder. Que seas tú guiándoles, Espíritu Santo de Dios, tú derramándote sobre ellos, tú consolándoles, tú haciendo tu voluntad en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Y ahí en tu lugar, sabes, antes de despedirnos, nos gustaría saber sinceramente quién ha hecho esta oración, tomando la decisión de iniciar una relación con Dios. Y nos gustaría conocerte por muchas razones. Hay congregaciones que lo hacen para manipular. Ahora deja tu nombre, tu teléfono y te vamos a fregar todos los días hasta que regreses. Sin ningún compromiso te queremos conocer, solo por lo siguiente. 1, queremos regalarte un folleto donde viene una porción de la Biblia para que desde hoy tú busques más el Evangelio de Juan, la carta a los Romanos. En ese folleto vienen consejos acerca de cómo leerla, cómo orar, cómo puedes tú dar tus primeros pasos en esta relación con Dios. Si adicionalmente tú quieres regalarnos un correo para enviarte devocionales, invitarte a eventos, es totalmente opcional. Si no, tú puedes solamente seguirnos en las redes sociales de Vida Nueva para el Mundo. La de Toluca es BNPEM Toluca, donde subimos devocionales, predicaciones, todos los horarios de estudios, futuros eventos, etcétera, ¿verdad? A través de ahí también estamos enviando la información. Primero, porque queremos bendecirte de esta forma. 2, porque queremos felicitarte. La Biblia dice que cuando esto ocurre hay fiesta en los cielos, porque
nos convertimos en hijos de Dios. Es como cuando un bebé viene a este mundo y la familia llama a los amigos y todo el mundo festeja porque ha nacido alguien que viene a este mundo. Bueno, espiritualmente la Biblia dice que tú acabas de nacer de nuevo, que Dios, por medio de la fe que has puesto en Él y tu arrepentimiento, te ha limpiado de todo pecado y te ha dado la vida eterna. Dios te ha adoptado como su hijo. Por eso los ángeles festejan y queremos juntamente con ellos gozarnos y también darte una felicitación. 3, porque si esto va en serio con Dios, una de las características de alguien que ha decidido seguirles, que tiene que tener el valor de dar testimonio público de esa decisión. Si aquí adentro con una mayoría de creyentes te da pena, eso significa que tu oración fue ruido y no tiene más poder que lo que el ruido puede producir. Porque si aquí adentro te da pena, imagínate allá afuera. ¿Qué significa? Que vas a seguir corrompiéndote cuantas veces sea necesario por quedar bien con los demás. Entonces Dios no es tu Dios, otras personas son tu Dios. Si tú dices, no, yo sé que esto va en serio, muchas veces conforme Dios te vaya hablando, porque en algunos hay un cambio de un día para otro, en otros es un cambio gradual, pero se tiene que ver la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Conforme Dios te vaya hablando, tu vida va a ir cambiando. Yo era muy grosero antes, por ejemplo. Me decían en secundaria Vulgar Vader, mis amigos. Cuando me enseñaron etimologías grecolatinas, las utilizaba para ir a escribir groserías al baño en griego y en latín. Y bueno, cuando me vuelven a ir, ¿y ahora qué le pasó? ¿Verdad? Porque cambió totalmente el lenguaje y no fue de la noche a la mañana. De repente cuando venía aquí a la iglesia se me salía ahí alguna palabrita muy común en los jóvenes, y mi esposa, cuando éramos novios, me dijo, oye, ¿por qué le dijiste así a él, verdad? ¿Y a poco se lo dije? Entonces fue un cambio hasta que lo dejé por completo. Conforme Dios vaya obrando en ti, los demás van a ver ese cambio y a veces van a burlarse o a presionarte. Entonces, si tú sigues accediendo a la presión de los demás, significa que esto es una farsa. Si esto va en serio, tendrás que tener el valor de decirles por qué. Porque creo en Dios y porque Él me ha llamado a esto, y porque no es fanatismo. Lo que Él me dice es lo que más me conviene, no es lo que más le gusta a mi carne, pero es lo mejor. Convénceme de igual forma con evidencias por qué vale la pena una vida de pecado, y vas a encontrarte que una vida de pecado solo trae consecuencias negativas, y que por lo contrario, una vida de santidad solo trae bendiciones. Y muchas veces tendrás que tener el valor de decírselos así allá afuera. Si aquí adentro te da miedo, imagínate allá afuera. Seguirás actuando mal, haciendo lo que no tienes que hacer, o dejando de hacer lo que tienes que hacer por la opinión de los demás. Entonces, decir públicamente, hoy le entregué mi vida, es decir, esto va en serio y no me importa lo que digan, lo que piensen. Es una señal de que esta es la primera de muchas veces que cuantas veces sea necesario, valga la redundancia, dar testimonio público de la fe que he puesto en ti, lo voy a hacer. Sé que a lo mejor estás pensando, ¿qué va a decir el de al lado? Es que veníamos dos cuates con un aleluyo que dijo que si lo acompañábamos nos invitaba a los tacos y que iba a haber café gratis, y dije, pues va. Pero la verdad es que Dios me tocó en esta reunión. Pero ¿qué va a decir mi cuate? A lo mejor tu cuate está pensando lo mismo que tú. Y aunque no fuera así, repito, tienes que tener el valor de confesar al Señor públicamente. Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres, yo lo voy a negar delante del Padre. Pero el que me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante del Padre. Si tú quieres hoy reconocerle delante de los hombres, no tiene que darte miedo. Al contrario, es un privilegio decir, el Rey del universo hoy me ha adoptado como su hijo, pertenezco a su familia y tengo la vida eterna. Si tú lo hiciste ahí en tu lugar, te invito a que te pongas de pie para que nos acerquemos a ti a darte este folleto y para darte la bienvenida y un fuerte aplauso. ¿Hay alguno o alguna de ustedes que haya hecho hoy esta decisión? ¿Hay alguna persona? Yo sé que en cuanto el primero rompa con la vergüenza, otros lo van a hacer. Hazlo ahí en tu lugar. ¿Hay alguien allá atrás? Dios te bendiga, felicidades por ese valor. Dios te bendiga también, felicidades.